En las colinas de Galilea, en la pequeña aldea de Nazaret, trabajaba un hombre cuya vida cambiaría para siempre el curso de la historia humana, aunque su nombre aparece mencionado pocas veces en las Escrituras, y no se registra ni una sola palabra que haya pronunciado. Su nombre era José, hijo de David, y su profesión era carpintero. José no era un hombre rico ni poderoso según los estándares del mundo. No tenía títulos nobiliarios, no poseía vastas propiedades, no comandaba ejércitos ni influía en la política del Imperio Romano. Era simplemente un tectón, un artesano que trabajaba la madera con sus manos, creando muebles, herramientas agrícolas y elementos de construcción para las familias de su comunidad. Pero en su humildad residía una nobleza que ningún emperador romano podría igualar. José era descendiente directo del rey David, portador de la sangre real de Israel, aunque esa herencia real se había desvanecido en siglos de ocupación extranjera y dispersión tribal. José es un hombre íntegro, decían los ancianos de Nazaret cuando hablaban de él. Trabaja honestamente, trata a todos con respeto, cumple sus promesas y vive según la ley de Moisés. Si existiera justicia en este mundo, hombres como él gobernarían en lugar de los tiranos que nos oprimen. En su taller, José creaba no solo objetos de madera, sino que modelaba su carácter día a día. Cada mueble que fabricaba era una lección de paciencia. Cada herramienta que forjaba era un ejercicio de precisión. Cada trabajo que completaba era un acto de servicio amoroso hacia su comunidad. Cuando José tenía alrededor de 30 años, los ancianos de su familia le comunicaron que habían arreglado su matrimonio con María, una joven de aproximadamente 14 años, hija de Joaquín y Ana, una familia respetada de Nazaret. Era un matrimonio concertado, como era costumbre en aquella época. Pero desde el momento en que José vio a María, supo que Dios había bendecido extraordinariamente su vida. Había algo en aquella joven que trascendía su belleza física. Una pureza, una serenidad, una conexión con lo divino que la hacía diferente a todas las mujeres que había conocido. María, le dijo durante uno de sus primeros encuentros, supervisados por las familias según la tradición, siento que Dios tiene planes especiales para nosotros. No sé qué serán, pero percibo que nuestras vidas van a ser muy diferentes a las de otras parejas. María lo miró con esos ojos que parecían contener secretos celestiales. José, yo también siento lo mismo. Desde niña he tenido la sensación de que Dios me está preparando para algo grande. Y ahora que te conozco, siento que ese algo grande nos incluye a ambos. El periodo de compromiso formal duró 1 año, durante el cual José y María se conocieron mejor, establecieron los fundamentos de su futura familia, y José comenzó a preparar la casa donde vivirían después del matrimonio. José trabajaba con renovado entusiasmo en su taller, sabiendo que cada denario que ganaba se invertiría en el hogar que compartiría con María. Tallaba con especial cuidado la cuna donde esperaba que durmieran sus futuros hijos, imaginando las risas infantiles que llenarían aquellas habitaciones. Pero a los 9 meses de compromiso, María le comunicó a José una noticia que cambió todo y puso a prueba su fe de manera que nunca había imaginado. José, le dijo con voz temblorosa pero firme, tengo algo que decirte que va a ser muy difícil de entender y aún más difícil de creer. José dejó de trabajar en la mesa que estaba construyendo y le prestó toda su atención. El tono de María le indicaba que se trataba de algo extraordinariamente serio. Estoy embarazada, dijo María. Y luego, antes de que José pudiera reaccionar, añadió rápidamente, pero no es lo que piensas. Un ángel de Dios vino a mí y me anunció que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Este niño será el Mesías prometido, el Salvador de Israel. José sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Durante unos segundos no pudo procesar lo que había escuchado. Luego vinieron las preguntas que lo torturaron. ¿Cómo era posible? ¿Por qué María le diría algo tan increíble? ¿Había perdido la razón? ¿O acaso había sido infiel y estaba inventando esta historia fantástica para evitar la lapidación? María, le dijo con voz quebrada, necesito tiempo para pensar. Esto es imposible de entender.
Según la ley judía, José tenía derecho a denunciar públicamente a María por adulterio, lo que habría resultado en su lapidación. Pero también podía darle un acta de divorcio privado, lo que la salvaría de la muerte pero la condenaría al ostracismo social permanente. Durante días que se le hicieron eternos, José luchó con la decisión más difícil de su vida. Amaba profundamente a María, pero ¿cómo podía creer una historia tan imposible? Por otro lado, conocía el carácter de María. Era incapaz de mentir o de cometer adulterio. ¿Qué explicación podía haber? Se levantaba antes del amanecer y caminaba por las colinas que rodeaban Nazaret, orando con una intensidad que nunca había experimentado. «Señor», clamaba con lágrimas en los ojos, «no entiendo lo que está pasando. María es la mujer más pura que conozco. Pero lo que me dice desafía todo lo que sé sobre cómo funciona el mundo. Si realmente has obrado este milagro, dame una señal. Si no, ayúdame a saber qué hacer». José era un hombre justo, y su justicia se manifestaba tanto en su respeto por la ley de Dios como en su compasión hacia los demás. No podía soportar la idea de causar daño a María, pero tampoco podía ignorar las implicaciones de su embarazo. «Si me caso con ella sabiendo que está embarazada de otro hombre», se decía, «estaré viviendo en pecado constante. Pero si la denuncio públicamente, podría estar destruyendo a una mujer inocente y oponiéndome a un plan de Dios que no comprendo». La tensión interior era tan intensa que José comenzó a enfermar físicamente. Perdió el apetito. No podía concentrarse en su trabajo, y las ojeras bajo sus ojos revelaban las noches de insomnio que pasaba luchando con su conciencia. Después de una semana de agonía espiritual, José tomó una decisión que reveló la nobleza de su carácter. Le daría a María un acta de divorcio privado. No la denunciaría públicamente, evitando así su lapidación, pero tampoco podía proceder con el matrimonio bajo las circunstancias presentes. «Es lo más justo que puedo hacer», se dijo mientras preparaba los documentos legales necesarios. «No la destruyo públicamente, pero tampoco comprometo mi integridad. Casándome sabiendo que lleva el hijo de otro hombre». Era una decisión que demostraba tanto su adherencia a los principios morales como su amor genuino por María. José estaba dispuesto a asumir el costo personal de protegerla, incluso si eso significaba renunciar a la mujer que amaba. «Señor», oró esa noche antes de firmar los documentos, «si estoy cometiendo un error, detén mi mano. Pero si esto es lo correcto, dame paz para seguir adelante con mi vida». José se quedó dormido con los papeles del divorcio sobre su mesa, preparado para entregarlos a María al día siguiente y cerrar para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Pero Dios tenía otros planes. Esa noche, José tuvo el sueño más vivido y transformador de su vida. Se le apareció un ángel del Señor, cuya presencia llenó su habitación de una luz que no era de este mundo. «José, hijo de David», le dijo el ángel con una voz que resonaba con autoridad celestial, «no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». La revelación fue como un rayo de luz que disipó instantáneamente todas las tinieblas de la confusión y la duda que habían atormentado a José durante días. Todo esto acontece para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. Continuó el ángel, cuando dijo, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros». José despertó con una claridad mental y una paz interior que contrastaban dramáticamente con la confusión de los días anteriores. No solo creía ahora completamente en la palabra de María, sino que comprendía la magnitud extraordinaria de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. No sería simplemente el esposo de María, sino el padre terrenal del Mesías, el guardián y protector del... José se levantó inmediatamente, tomó los papeles del divorcio que había preparado y los destruyó completamente. Luego se dirigió a la casa de María, donde la encontró orando en el patio trasero bajo la luz de las estrellas. «María»,
le dijo con una sonrisa que irradiaba paz y determinación. Dios me ha hablado en sueños. Sé que todo lo que me dijiste es verdad. Me siento honrado de que el Señor me haya elegido para ser parte de su plan. María se levantó y corrió hacia él con lágrimas de alegría. José sabía que Dios te haría entender. Sabía que tu corazón puro reconocería la verdad. María, le dijo José tomando sus manos. No entiendo completamente por qué Dios nos ha elegido para esto, pero acepto su voluntad con todo mi corazón. Seré tu esposo, protegeré a tu hijo como si fuera mío, y haré todo lo que esté en mi poder para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra familia. En ese momento, José tomó la decisión más heroica de su vida: aceptar un papel que desafiaría todo lo que el mundo entendía como normal, pero que lo colocaría en el centro del plan de salvación de la humanidad. Pocos días después, José y María se casaron en una ceremonia simple pero profundamente significativa. La comunidad de Nazaret no entendía completamente por qué José había decidido adelantar el matrimonio, pero respetaban su decisión y celebraron la unión de dos personas que todos consideraban ejemplares. Durante la ceremonia, mientras José colocaba el anillo en el dedo de María y pronunciaba los votos matrimoniales tradicionales, ambos sabían que estaban entrando en una aventura que sería completamente diferente a la de cualquier otra pareja en la historia. María, le susurró José durante la celebración, no sé qué desafíos nos esperan, pero enfrentaremos juntos todo lo que Dios ponga en nuestro camino. José, le respondió María, el ángel me dijo que nada es imposible para Dios. Con Él de nuestro lado, podemos superar cualquier dificultad. Esa noche, José contempló a su nueva esposa mientras ella dormía, con su mano protectora sobre el vientre donde crecía el niño que cambiaría el mundo. Se dio cuenta de que su vida de carpintero simple había terminado para siempre. Ahora era el guardián terrenal del Hijo de Dios. Señor, oró en silencio, ayúdame a ser el padre que este niño necesita. Enséñame a protegerlo, a guiarlo, a ser para él el reflejo de tu amor paternal. Con esa oración en su corazón, José se quedó dormido, preparándose para los desafíos extraordinarios que le esperaban como cabeza de la Sagrada Familia. Cuando María estaba en el 9º mes de embarazo, llegó una orden del emperador romano Augusto, que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Todos los habitantes del imperio debían registrarse en un censo, cada uno en la ciudad de sus antepasados. Para José, esto significaba un viaje de casi 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén, la ciudad del rey David. En circunstancias normales, habría sido un viaje difícil pero manejable. Con María a punto de dar a luz, se convertía en una prueba extraordinaria de fe y resistencia. María, le dijo José mientras preparaba las provisiones para el viaje, sé que este viaje va a ser muy duro para ti. Si fuera por mí, desafiaría la orden romana y nos quedaríamos aquí hasta después del parto. Pero siento que Dios quiere que vayamos a Belén. Las Escrituras dicen que el Mesías nacerá en la ciudad de David. José, le respondió María con esa serenidad sobrenatural que la caracterizaba. El ángel me dijo que nada es imposible para Dios. Si Él quiere que su hijo nazca en Belén, nos dará la fuerza para llegar allí. José cargó el burro con todo lo necesario: mantas, comida, agua y las herramientas de carpintero, que podría necesitar para ganar dinero durante su estancia en Belén. Pero lo más importante que llevaba era la responsabilidad de proteger a la mujer que llevaba en su vientre al Salvador del mundo. El viaje duró 4 días. José caminaba al lado del burro, sosteniendo las riendas con una mano y apoyando a María con la otra cada vez que el animal tropezaba o el camino se volvía especialmente difícil. Resiste un poco más, le decía cuando veía que María se doblaba de dolor por las contracciones prematuras que comenzaron durante el 2.º día de viaje. Belén no está lejos. Allí encontraremos un lugar cómodo donde puedas descansar. Cuando finalmente llegaron a Belén al anochecer del 4.º día, José se enfrentó a una crisis que puso a prueba todos sus recursos como protector de su familia.
La pequeña ciudad estaba abarrotada de viajeros que habían venido para el censo, y no había habitaciones disponibles en ninguna parte. José fue de posada en posada, tocando puertas, suplicando, ofreciendo pagar precios exorbitantes por cualquier espacio donde María pudiera dar a luz con dignidad. Por favor, le decía a cada posadero, mi esposa está a punto de dar a luz. Solo necesitamos un lugar pequeño, cualquier cosa. Puedo pagar lo que sea necesario. No hay espacio, era la respuesta constante. Llegaste muy tarde. Todo está ocupado. Prueba en la próxima posada. Mientras tanto, María se aferraba a José con contracciones cada vez más frecuentes e intensas. José, le susurró, el niño está llegando. No podemos esperar mucho más. José sintió una desesperación que nunca había experimentado. Era el protector designado por Dios para el Mesías, pero no podía conseguir ni siquiera un cuarto básico donde su esposa pudiera dar a luz al Salvador del mundo. Señor, oró mientras caminaba por las calles de Belén, buscando cualquier alternativa. No entiendo por qué permites que esto sea tan difícil. ¿Es así como quieres que nazca tu hijo? En medio de esta humillación y desesperación, cuando ya había perdido toda esperanza de encontrar un lugar apropiado, un posadero se apiadó de la situación desesperada de José. Escucha, le dijo, no tengo habitaciones, pero detrás de mi posada hay un establo donde guardo mis animales. No es lo ideal, pero al menos estarán protegidos del frío nocturno. Puedes usarlo sin costo. José miró el establo, un espacio pequeño y humilde, compartido con burros, ovejas y una vaca. No era lo que había soñado para el nacimiento del hijo de María, pero entendió inmediatamente que esto también era parte del plan de Dios. María, le dijo mientras la ayudaba a bajar del burro, no es un palacio, pero es lo que Dios ha provisto. Aquí nacerá nuestro hijo. Con manos expertas de carpintero, José rápidamente transformó aquel espacio rústico en el lugar más sagrado de la tierra. Limpió el área, dispuso paja fresca como cama, organizó mantas para dar privacidad y preparó agua caliente. Señor, oró mientras trabajaba, si has elegido este lugar humilde para el nacimiento de tu hijo, entonces este establo se convierte en el lugar más glorioso del universo. En las primeras horas de la madrugada, mientras Belén dormía y las estrellas brillaban con intensidad inusual sobre la ciudad de David, María dio a luz al niño que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. José fue testigo del momento más extraordinario de toda la historia, el nacimiento del Hijo de Dios. Con manos temblorosas pero reverentes cuando María puso al recién nacido en los brazos de José por primera vez, el carpintero de Nazaret experimentó una emoción que ningún padre humano había sentido antes, ni volvería a sentir jamás. Estaba sosteniendo al Creador del universo hecho bebé. Jesús, susurró José, llamando al niño por el nombre que el ángel le había indicado. No entiendo completamente quién eres o qué significa todo esto, pero prometo protegerte con mi vida. El bebé abrió los ojos y miró directamente a José. En esa mirada, el carpintero vio algo que lo tranquilizó profundamente. Una sabiduría infinita mezclada con una confianza total. Era como si el niño le dijera sin palabras, «Está bien, José. Sé que me cuidarás». José envolvió al niño en los pañales que María había preparado y lo colocó suavemente en el pesebre que había improvisado como cuna. «Señor Jesús», oró, «que este pesebre sea tu primer trono terrenal hasta que llegue el momento de tu verdadero reinado». Pocas horas después del nacimiento, José escuchó voces y pasos acercándose al establo. Su instinto protector se activó inmediatamente. ¿Quiénes eran estos extraños que venían en plena noche? Pero cuando vio entrar a un grupo de pastores, con rostros radiantes de alegría y asombro, supo inmediatamente que algo extraordinario había sucedido. ¿Son ustedes los padres del niño que acaba de nacer?, preguntó el pastor mayor con voz emocionada. ¿Sí?, respondió José cautelosamente. ¿Cómo supieron del nacimiento? Un ángel del Señor se nos apareció mientras cuidábamos nuestros rebaños, exclamó otro pastor. Nos dijo que había nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y que lo encontraríamos envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
José sintió como si su corazón fuera a explotar de gozo. Esta era la confirmación divina que necesitaba. Dios no solo había guiado cada detalle del nacimiento, sino que estaba enviando testigos para confirmar la identidad del niño. Y no fue solo un ángel, continuó el primer pastor, sino que apareció una multitud de huestes celestiales que cantaban: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores se arrodillaron ante el pesebre y adoraron al niño Jesús. José observaba la escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaba presenciando el cumplimiento de profecías que habían sido anunciadas siglos antes. Casi 2 años después, cuando José había establecido un pequeño taller de carpintería en Belén, y la familia había encontrado una vida relativamente normal, recibieron visitantes aún más extraordinarios que los pastores. Llegaron magos del Oriente, hombres sabios y ricos que habían viajado cientos de kilómetros siguiendo una estrella misteriosa. Buscaban al rey de los judíos que había nacido, para adorarlo. Cuando encontraron a Jesús, ya no era un recién nacido, sino un niño pequeño que comenzaba a caminar. Los magos se postraron ante él y le ofrecieron regalos que José inmediatamente reconoció como proféticos: oro, para un rey; incienso, para un sacerdote; y mirra, para alguien que moriría. «Estos regalos van a ser muy importantes para nosotros», le dijo José a María esa noche. «Siento que Dios nos los está dando por una razón específica». No sabía cuán profética resultaría esa observación. Pocos días después de la visita de los magos, José tuvo el segundo sueño más importante de su vida. De nuevo se le apareció un ángel del Señor, pero esta vez con un mensaje urgente y aterrador. «Levántate», le dijo el ángel, «toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José despertó con el corazón acelerado. No había tiempo que perder. Despertó inmediatamente a María y comenzó a empacar solo lo esencial. «¿Qué pasa?», preguntó María al ver la urgencia de José. «Tenemos que irnos ahora mismo», le respondió mientras envolvía a Jesús en mantas de viaje. «Herodes quiere matar al niño. Dios nos está enviando a Egipto para protegerlo». El oro, incienso y mirra que habían traído los magos se convirtieron en los recursos financieros que necesitaban para el viaje y la supervivencia en el exilio. José comprendió inmediatamente que Dios había provisto exactamente lo que necesitarían para proteger a su hijo. Partieron en plena noche, convirtiéndose en refugiados políticos que huían de un rey paranoico que se sentía amenazado por un niño de 2 años. En Egipto, José enfrentó desafíos que pusieron a prueba todos sus recursos como padre y proveedor. Era un extranjero en tierra extraña, con un idioma diferente, costumbres diferentes, y sin la red de apoyo familiar que había tenido en Palestina. Pero José no se quejó ni se desanimó. Estableció un pequeño taller de carpintería en la comunidad judía de Alejandría. Aprendió las técnicas locales de construcción y trabajó incansablemente para mantener a su familia. «José», le dijo María una noche, mientras observaba cómo él tallaba a la luz de una lámpara de aceite, después de una jornada completa de trabajo. «Admiro tu dedicación. Nunca te quejas, nunca dudas, nunca te desanimas». «María», le respondió José sin dejar de trabajar, «Dios nos confió al niño más importante de la historia. Mi trabajo no es quejarme de las dificultades, sino asegurarme de que Jesús crezca seguro y protegido hasta que pueda cumplir su misión». Durante los años de exilio, José fue un padre modelo para Jesús. Le enseñó no solo el oficio de carpintero, sino valores fundamentales: la importancia del trabajo honesto, el respeto por los demás, la confianza en Dios durante las dificultades y la paciencia ante las injusticias. Después de varios años en Egipto, José tuvo otro sueño angelical que cambió nuevamente el curso de sus vidas. «Levántate», le dijo el ángel. «Toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». José despertó con lágrimas de alegría. Después de años de exilio, finalmente podrían regresar a casa.
Pero cuando se enteró de que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, temió que el peligro aún no hubiera pasado completamente. Dios le habló de nuevo en sueños, dirigiéndolo a regresar a Galilea, específicamente a Nazaret. Era el lugar perfecto, lo suficientemente lejos de Jerusalén para evitar la atención política, pero lo suficientemente cerca para que Jesús creciera conociendo las tradiciones de Israel. «Volvemos a casa», le dijo José a María mientras empacaban sus pertenencias. Jesús crecerá en Nazaret como nosotros. Será conocido como el Nazareno. Los siguientes años fueron los más felices de la vida de José. En Nazaret, pudo criar a Jesús en un ambiente estable, enseñándole no solo carpintería, sino también las Escrituras, las tradiciones de Israel y los valores que formarían el carácter del futuro Salvador. José observaba con asombro cómo Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Era un niño excepcional, obediente, inteligente, compasivo, pero también completamente normal en muchos aspectos. «Padre José», le decía Jesús cuando trabajaban juntos en el taller, «porque es importante hacer bien nuestro trabajo incluso cuando nadie está mirando». «Porque Dios siempre está mirando», le respondía José. «Y porque el trabajo honesto es una forma de adoración. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, estamos imitando a Dios, que hizo todas las cosas perfectamente». Estas conversaciones cotidianas eran las clases de formación más importantes que recibiría el futuro maestro de la humanidad. Cuando Jesús cumplió 12 años, José lo llevó a Jerusalén para la Pascua, como era tradición para los jóvenes judíos que se acercaban a la mayoría de edad religiosa. Durante el viaje de regreso, José y María descubrieron que Jesús no estaba en la caravana familiar. Después de 3 días de búsqueda angustiosa, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas que los dejaban asombrados. «Hijo», le dijo José con una mezcla de alivio y preocupación, «¿por qué nos has hecho esto? Tu madre y yo te hemos buscado con angustia». La respuesta de Jesús fue la primera indicación pública de su conciencia divina. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» José comprendió inmediatamente que Jesús se refería a Dios como su Padre, y sintió tanto orgullo como una punzada de tristeza profética. El niño que había criado como hijo estaba comenzando a manifestar su verdadera identidad divina. José no vivió para ver el ministerio público de Jesús. Murió cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, habiendo cumplido perfectamente su misión como Padre terrenal del Salvador. Sus últimos días fueron una bendición especial. Murió en los brazos de Jesús y María, asistido por el mismo Hijo de Dios, que había protegido y criado durante 3 décadas. «Padre José», le susurró Jesús mientras José respiraba con dificultad, «has sido el Padre perfecto que mi Padre Celestial eligió para mí. Tu trabajo está terminado. Puedes descansar en paz». José murió como había vivido, en silencio, sin pronunciar discursos grandilocuentes, pero habiendo hablado elocuentemente con sus acciones durante toda su vida. Las últimas palabras que se registraron de José no fueron palabras en absoluto, sino una sonrisa de satisfacción completa, mientras contemplaba el rostro del joven que había criado y que ahora se preparaba para salvar al mundo.